Mientras tanto, del otro lado, que somos todos los argentinos que estamos pendientes, obviamente, de la inflación. Y el propio presidente de la Nación confía en que la misma, bueno, bajará a un dígito. Obviamente los gurúes de la economía todavía conservan cierta mesura. A propósito de este tema, que es tan importante para todos, vamos a hablar con Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. El gusto de siempre, Federico. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Gracias por la Bien. comunicación. No, por supuesto. Gracias siempre por atendernos y la predisposición, Federico. Bueno, primeras impresiones acerca de esta, y te pregunto, realidad, posible esperanza, ilusión que tiene el presidente Javier Milei que la economía llegue, que la inflación, perdón, llegue a un dígito. ¿Lo ves viable? ¿No lo ves viable? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí me parece que es viable que la inflación llegue a un dígito. Me parece que no termina de ser un éxito en toda su dimensión, en tanto el costo que está pagando la economía y la sociedad con ese objetivo, ¿no? Me parece que, primero, haber elevado la inflación de 12% a 25% tuvo mucho que ver con la devaluación del tipo de cambio. No es que venimos de un año de la inflación por encima del 20%, entonces uno espera, ¿no?, que después de una devaluación ocurra un pico inflacionario y que después eso se calme un poco y la inflación se estacione en un piso un poco más alto. A ese pico un poco más alto, ¿cómo lo combate el gobierno? Bueno, con una recesión muy fuerte, muy profunda. Salió hace poco el indicador de actividad de diciembre, que dio muy bajo, y todavía no salió el de enero, que tarda un poco más, y que va a dar también una caída muy profunda respecto de enero del año pasado. Entonces, es muy probable que en esa situación en la cual cae el consumo muy fuerte, cae la actividad, cae la producción, el poder adquisitivo ni hablar, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con las jubilaciones, más adelante vamos a ver la caída de los salarios. Bueno, es muy esperable que en ese contexto haya una desaceleración fuerte de la inflación en los próximos meses. Yo creo que puede bajar abajo los 2 dígitos. Después me parece que sí se van a encontrar muchas dificultades el gobierno para bajarla del nivel de 7-8%. Ahí va a ser un poco más complicado. Se habla mucho en las últimas apariciones públicas del presidente y también del ministro de Economía de este superávit, de que se está cada vez más cerca de alcanzar el famoso superávit gemelo. Bueno, los dólares están planchados. ¿Esto en algún momento se traslada a la ciudadanía? Digo, esto es macroeconomía, pero ¿cuándo se ven esos buenos resultados o que considera positivos o como un objetivo cumplido el gobierno para aquella persona que no está hoy llegando a fin de mes o que ha cambiado su consumo incluso? Bueno, ahí hay algunas dudas respecto. Primero, para que esto impacte realmente en la población, hay que esperar a que se reactive la actividad, ¿no? Porque hasta que no se reactive la actividad, es difícil que los salarios que se deprimieron tan fuertemente en enero y en febrero, bueno, se recuperen y además superen el nivel de noviembre y diciembre, ¿no? Porque uno dice, bueno, logramos recuperar los salarios en noviembre y diciembre y la sociedad no va a estar en un nivel satisfactorio ahí porque ya venían muy bajos. Entonces es necesario que se recupere la actividad. Para eso faltan algunos meses y se suma además la incertidumbre de si es sostenible este proceso de haber logrado superávit gemelos. ¿Por qué no? Porque por el lado fiscal, por un lado, está basado en una licuación muy fuerte de los ingresos, que es lo mismo que decíamos. Si se recuperan esos ingresos y vuelve a crecer la actividad, ese superávit fiscal podría desaparecer. Entonces ahí volvemos a tener ese equilibrio. Y por el lado del superávit exterior, se vio muy claramente que durante el mes de enero el Banco Central acumuló muchos dólares, pero eso tuvo que ver con que se pagaron muy pocas de las importaciones que se realizaron. Se realizaron alrededor de 4.000 millones de importaciones y solamente se pagaron 1.000 millones de importaciones. O sea que la Argentina sigue acumulando deuda comercial de importadores, como sucedió durante el año pasado, y eso en algún momento en el que esos pagos llegan, bueno, te revierte rápidamente el superávit que habías conseguido de caja, te lo revierte inmediatamente y bueno, volvés a la situación inicial, pero con más pobreza, con más inflación, con más caída del poder adquisitivo, etcétera. Federico, ¿qué impresión te dejó la visita del Fondo Monetario Internacional la semana pasada a nuestro país? Te lo pregunto porque de un lado obviamente está la economía, que siempre es importante, y del otro lado la política, donde en el comunicado hay que ver si la política que quiere llevar a cabo Javier Milei la puede implementar según lo que dijeron los propios dirigentes del Fondo Monetario Internacional. Respecto a la pelea también que hay con los gobernadores en las provincias, ¿económicamente puede influir, no puede influir? ¿Cómo ves ese tema también? Bueno, son muchas preguntas en una, ¿no? Sí. Yo creo que dentro de lo que es el framework del FMI, me parece que el gobierno está a grandes rasgos bastante alineado, ¿no? En términos de decir, bueno, lo más importante es conseguir el equilibrio fiscal, lo más importante es tener una moneda devaluada y un país barato, y lo más importante es incentivar a que vengan inversiones extranjeras. Yo creo que esos son
es la idea que tiene el FMI y es la idea que tiene el gobierno, y que en eso tiene una coincidencia mucho más grande de la que tenía el FMI con el gobierno anterior. Bien. Eso como primer punto. Bien. Sí tiene una diferencia importante, que quizás no es lo más discutido en los medios, pero que no me parece menor en cuanto a la tasa de interés. El FMI siempre pide que la tasa de interés sea real positiva y el gobierno tiene una tasa profundamente negativa, incentivando de alguna manera la dolarización de los ahorros ipso facto, ¿no? Que pese a eso, no lo venimos viendo porque vemos que el dólar paralelo viene cayendo y demás, así que por ahora no sucede esto de que la tasa de interés negativa genere un crecimiento de la brecha. Pero además me preguntaban por el tema del conflicto con los gobernadores, y yo creo que ahí se abre todo otro capítulo que también tiene que ver con lo que habló del FMI. ¿Por qué? Porque el FMI aprendió del pasado, del caso con Macri, en su momento del 2001, y del gobierno del Frente de Todos, de que es muy difícil llevar adelante reformas en la medida en que haya ruido político y en la medida en que haya ruido social, ¿no? En el 2001 lo vieron cuando le dieron un blindaje a un gobierno que terminó cayendo. Con Macri lo vieron cuando le prestaron 45.000 millones y pese a eso el gobierno de Macri terminó colapsando económicamente. Y con el Frente de Todos lo vieron cuando el gobierno se comprometió con un programa económico que no tenía consenso ni siquiera entre su propia coalición, que después parte de la coalición no lo votó en el Congreso y luego gran parte de ese programa no pudo ser llevado adelante. Entonces yo creo que también que la advertencia del FMI y al gobierno tiene que ver con decir, mirá que vos podés estar muy convencido de hacer un ajuste muy profundo, pero si no te acompaña política y socialmente el país, te le vas a poner el sombrero. Y creo que el propio FMI se lo dice al gobierno de Milei por su experiencia. Bueno, también vimos que la segunda del fondo se reunió con un referente, un representante de la CGT, ¿no? Con Gerardo Martínez. ¿Eso te sorprendió? ¿Pensás que puede influir en caso de que se renegocie y el gobierno pida más deuda, que es con lo que se está especulando también? Yo creo que tiene que ver con esta perspectiva que tiene el FMI. Me cuesta pensar que hayan llegado, digamos, a lo que uno podría decir un entendimiento o puntos en común muy fuertes. Obviamente que lo desconozco, pero sí creo que para el gobierno es importante el hecho de conseguir nuevo financiamiento del FMI. Porque por un lado tiene que terminar de recomponer las reservas, si bien viene comprando dólares, decíamos que eso es dudosamente sostenible en términos de, bueno, que las importaciones siguen pisadas y en términos de que el tipo de cambio se aprecia día a día. Y además, porque no solamente necesita recomponer reservas, sino que necesita reservas para dolarizar. Que después es otra cuestión si el FMI está de acuerdo con ese programa o no. Y también es otra cuestión decir, bueno, esta gestión del FMI está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando a final de año además haya elecciones en Estados Unidos y posiblemente cambie el partido gobernante? ¿Cuál va a ser la perspectiva que entre, ¿no?, al gobierno de Estados Unidos y a la silla que tiene el gobierno de Estados Unidos dentro del buró del fondo? Federico, como siempre, muy amable, gracias por atendernos. Gracias a ustedes, chicos. Hablamos pronto.